Hay un instante en la vida de tu esposa que quizá ya empezó, aunque tú no lo hayas visto. Llega como un susurro imperceptible, como un frío que entra por una rendija en mitad de la noche. Todo parece igual, pero algo ha cambiado. Tú lo notas en detalles minúsculos. Una mirada que se pierde más de la cuenta, un gesto distraído cuando hablas, la sensación de que su mente está en otro lugar. No es desinterés, no es simple cansancio, es otra cosa. Es como si dentro de ella se hubiera encendido una llama que no sabe si va a iluminar o a quemar. No se trata de que deje de quererte de golpe, ni de que reniegue del pasado que compartisteis. Se trata de una pregunta que empieza a atormentarla en silencio. ¿Esto es todo? Esa pregunta que nunca dijo en voz alta se convierte en un eco constante. Cada risa forzada en una reunión social, cada paseo por pasillos conocidos, cada conversación que suena repetida como un disco rayado, alimenta ese eco. Y de pronto, lo que antes parecía hogar se convierte en una especie de escenario gastado, donde cada acto se repite con tanta precisión que ya no produce emoción. Lo inquietante es que ese vacío no lo llena nadie de inmediato, pero tampoco se queda en silencio. Empieza a buscar pequeñas grietas por donde escapar. Se vuelve más atenta a lo que otros notan en ella, aunque finja que no le importa. Se sorprende a sí misma valorando miradas fugaces, comentarios inocentes, incluso detalles triviales que la hacen sentir vista de una manera que hacía años no experimentaba. Y no es porque te odie, ni porque quiera destruir la familia. Es porque hay un murmullo dentro que la empuja hacia lo desconocido, como si necesitara comprobar que todavía existe fuera del guión que lleva tanto tiempo interpretando. Tú lo notas en sus rutinas, aunque prefieras negarlo. Ese interés repentino por cambiar su aspecto, esa atención extra a lo que antes ignoraba, esa forma en que revisa su reflejo como si buscara a alguien que ya no reconoce. No es vanidad superficial, es la urgencia de confirmar que no ha desaparecido detrás de los años, que sigue siendo alguien más allá de la esposa, de la madre, del papel que la vida le impuso. Esa urgencia es peligrosa, porque cuando se activa, no hay marcha atrás. Empieza como un juego, como una curiosidad inocente, pero se transforma en necesidad, y la necesidad nunca descansa. Imagínalo como una grieta en el hielo. Al principio parece nada, apenas una línea fina que no amenaza la superficie. Pero si te acercas y escuchas, oirás cómo cruje, cómo la tensión se acumula bajo la calma. Tarde o temprano, la grieta se abre y el hielo se rompe. Así ocurre con ella. Lo que parece un simple aburrimiento doméstico es en realidad la presión interna de alguien que ha llegado a un punto de su vida en el que necesita probar que no ha perdido su poder, que aún puede despertar emociones, que no es invisible. Aquí está el misterio. No lo admite, ni siquiera a sí misma. Puede que lo disimule con sonrisas, con frases rutinarias, con la agenda ocupada, pero debajo late una inquietud que crece, y cada día que pasa, esa inquietud la empuja un poco más lejos de ti, aunque siga estando en la misma habitación. Tú piensas que sigue siendo la misma, pero en su interior está explorando caminos que tú no conoces. Y si no lo descubres a tiempo, un día sentirás que vives con una desconocida. Lo brutal es que esto no es un accidente. Es un proceso que llega con los años, con la madurez, con la conciencia de que el tiempo no espera. Es el momento en que se pregunta si todo lo que construyó vale lo suficiente para sacrificar lo que queda. Y cuando esa pregunta entra en juego, las respuestas que encuentre pueden desmoronar cualquier certeza que tú tengas. Lo que hoy parece un simple silencio
mañana puede convertirse en una decisión que te golpee como un rayo en medio de un cielo despejado. ¿Lo ves? No es aburrimiento, no es un capricho, no es un «se le pasará». Es una fuerza que la arrastra y que si no comprendes, terminará por arrastrarte a ti también. Y aquí es donde la herida se profundiza, porque lo que no te dicen de estas explosiones interiores es que no solo son un asunto de emociones, sino también de percepción del tiempo. A esa edad maldita, cuando el espejo empieza a reflejar verdades que antes se podían ignorar, aparece una cuenta atrás invisible. Ella empieza a escuchar un reloj que no está en la pared, sino dentro de su propia mente. Cada segundo le recuerda que el futuro ya no es infinito, que lo que queda por vivir es mucho menos de lo que ya se vivió. Y ese descubrimiento es un terremoto silencioso. Piensa en lo que significa. Durante años creyó que había tiempo, que las decisiones tomadas podían corregirse después, que los sacrificios presentes tendrían recompensa futura. Pero ahora, en la mediana edad, ese después se convierte en un fantasma que ya no existe. Y cuando mira hacia atrás, se encuentra con una vida llena de deberes cumplidos, pero de deseos pospuestos. Y esa diferencia entre lo que soñó y lo que realmente vivió se abre como un abismo. En ese abismo cabe todo: la nostalgia, la rabia, la culpa y también una urgencia brutal por recuperar lo perdido. Por eso, en ese momento, los objetos cotidianos empiezan a pesar como cadenas. La mesa del comedor deja de ser un lugar de unión y se convierte en símbolo de rutina. La cama, que fue escenario de pasión, ahora se siente como un espacio de distancia. Incluso los hijos, que antes justificaban cada renuncia, se convierten en la prueba viviente de todo lo que ella dejó de lado para sostener la familia. Esa mirada que antes era orgullo, ahora puede volverse espejo de un sacrificio que le devoró partes enteras de su identidad. Y aquí ocurre lo más peligroso. Empieza a sentir que no vivió lo suficiente. Esa idea la corroe porque no se refiere a viajes pendientes o a metas profesionales olvidadas. Se refiere a experiencias vitales, a emociones intensas, a la sensación de estar viva de verdad. Y entonces cualquier chispa, por pequeña que sea, puede prender fuego. Una conversación inesperada, una propuesta trivial, incluso un recuerdo que reaparece de repente. Todo puede ser gatillo de esa necesidad de experimentar lo que nunca se permitió. No porque odie lo que tiene, sino porque teme que lo que le queda no sea suficiente para sentir lo que necesita. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esta urgencia no se presenta como un ataque frontal, sino como un susurro constante. Ella puede seguir cumpliendo con todo, puede sonreír en las fotos familiares, puede cocinar, trabajar, organizar la agenda. Y sin embargo, dentro de sí, cada vez se convence más de que su vida ha sido demasiado predecible. Esa predecibilidad es veneno puro, porque hace que cualquier promesa de novedad, de intensidad, se convierta en tentación irresistible. No es un asunto de infidelidad únicamente, es un asunto de supervivencia psicológica. Y mientras tanto, tú puedes estar tranquilo pensando que todo sigue igual. Pero no sigue igual. Ella ha entrado en un estado en el que necesita sentir que todavía puede elegir, que no es una prisionera de decisiones tomadas hace 20 años. Y esa necesidad la vuelve imprevisible. Puede que decida reinventarse radicalmente. Puede que abandone cosas que parecían intocables. Puede que destruya rutinas que daban seguridad. No lo hace por crueldad ni por egoísmo. Lo hace porque en su interior se ha convencido de que si no lo hace ahora, nunca más tendrá oportunidad. Aquí es donde el amor romántico se desnuda. Porque ese mito de que el matrimonio es refugio eterno choca con la realidad biológica y existencial.
Lo que parecía un cuento de dos almas destinadas a acompañarse, en realidad era un contrato disfrazado de pasión. Y cuando ella se da cuenta, la máscara cae y tú quedas frente a una verdad incómoda. Lo que os unió ya no es lo que puede manteneros. Esa es la mentira que se rompe, y el ruido de ese derrumbe es ensordecedor. Y hay algo aún más cruel que casi nadie reconoce. La sociedad entera está diseñada para silenciar este estallido. Nadie quiere hablar de ello, porque desmonta los cimientos de la familia ideal, porque obliga a aceptar que el matrimonio no es una garantía, sino una apuesta que casi siempre pierde. Por eso lo llaman crisis de los 40, para reducirlo a una etiqueta patética, para fingir que es un desvarío, cuando en realidad es la irrupción de la verdad. La mujer que atraviesa esa edad no está delirando, está viendo lo que nunca se atrevió a mirar. Y esa mirada es mortal para la ilusión del amor eterno, porque empieza a sospechar que no existe, que lo que había era necesidad, instinto, biología disfrazada de poesía. Y cuando el disfraz se rompe, el vacío que queda es insoportable. ¿Cómo llenarlo? Con intensidad, con riesgo, con la validación que nunca pidió antes y que ahora necesita como si su vida dependiera de ello. Y tú, si no lo entiendes, si te quedas en la superficie, serás el último en enterarte de que el suelo bajo tus pies ya no existe. Lo fascinante, y al mismo tiempo aterrador, es que este proceso no se detiene. Es como un reloj sin pausa. Cada día que pasa, la tensión aumenta. Puedes ignorarlo, puedes fingir que todo está bien, pero llegará un día en que la bomba explote. Y cuando lo haga, descubrirás que el amor que defendías como tu mayor certeza era, en realidad, la mayor mentira. Y lo más desconcertante de todo es que cuando esta bomba comienza a latir bajo la superficie, no lo hace de manera ruidosa ni evidente, sino en pequeños gestos que parecen inofensivos. Cambia la forma en que camina, cambia la manera en que responde a preguntas sencillas, cambia incluso el brillo de su mirada cuando alguien ajeno la escucha con interés. Tú crees que son detalles menores, pero en realidad son los primeros movimientos de un terremoto. Porque la mente, cuando se siente insatisfecha, no grita, susurra, y esos susurros son los que marcan la diferencia entre un matrimonio que sobrevive y otro que se desintegra en silencio. La pregunta es inevitable, porque ocurre justo en ese punto de la vida. Porque hasta entonces, la inercia y las responsabilidades actuaban como cadenas invisibles. Había hijos pequeños, había deudas, había una rutina demasiado pesada como para detenerse a pensar en uno mismo. Pero cuando el tiempo avanza y esas responsabilidades cambian de forma, aparece un espacio nuevo, y ese espacio no es paz, es ruido. Es la conciencia de que la vida se escurre y que lo que no se experimente ahora quedará perdido para siempre. Esa conciencia se clava como un cuchillo y rompe la ilusión de estabilidad que tanto habías defendido. Y entonces surge otro fenómeno que nadie quiere aceptar: la comparación. Ella empieza a compararse con otras vidas, con otras mujeres, con otras posibilidades. Mira a quienes se atrevieron a romper con todo, y aunque diga que no las entiende, en su interior siente envidia. Mira a quienes viven con intensidad, y aunque critique su caos, en realidad ansía esa dosis de imprevisibilidad. Esas comparaciones son veneno porque le recuerdan que tal vez se conformó demasiado pronto, que quizá hipotecó su libertad en nombre de un amor que no era amor, sino estrategia. Y cada comparación la aleja un poco más de la versión de sí misma que tú conoces. En ese punto, lo cotidiano se convierte en prisión. Cada cena familiar repetida, cada gesto automático,
cada conversación sobre lo mismo de siempre. Son grilletes que ella empieza a odiar. No odia a las personas, odia la sensación de estar encerrada en un ciclo eterno. Y aquí está lo brutal. Cuanto más la rutina intenta retenerla, más fuerte es la pulsión de escapar. Es un instinto de supervivencia psicológica, un grito mudo que exige cambio. Y si no encuentra ese cambio dentro de la relación, lo buscará fuera. No porque quiera destruirlo todo, sino porque siente que si no lo hace, se destruirá a sí misma. Y aquí es donde entra otro tema que muchos prefieren no tocar, el papel de la invisibilidad. Porque llega un momento en que la mujer empieza a sentirse invisible dentro de su propia casa. Invisible en las decisiones, invisible en las emociones, invisible en el deseo. Y esa invisibilidad es insoportable. No se trata de caricias, de cumplidos o de gestos amables. Se trata de ser reconocida como alguien vivo, con sueños, con anhelos, con la capacidad de provocar impacto en el mundo. Cuando no lo siente, busca cualquier rastro de atención que le recuerde que todavía existe. Y ese rastro, cuando aparece, se convierte en un imán que puede arrastrarla hasta lugares donde nunca imaginó ir. Lo más perturbador es que ella misma se sorprende de sus propias reacciones. Puede preguntarse, ¿por qué me importa tanto la opinión de esa persona desconocida? ¿Por qué siento un cosquilleo al recibir un comentario que antes me habría dado igual? Y en ese cuestionamiento se da cuenta de algo terrible, que ha estado muerta en vida demasiado tiempo, que su identidad ha sido absorbida por roles que ya no le pertenecen. Esa revelación es tan dolorosa como liberadora. Dolorosa porque muestra todo lo perdido. Liberadora porque abre la puerta a lo que aún puede recuperar. Pero cuidado, este proceso no es suave ni razonable. Es caótico, es contradictorio, es devastador, porque en el mismo cuerpo coexisten dos voces que se enfrentan sin tregua. Una dice, quédate, protege lo que tienes, no arriesgues la estabilidad. Y la otra grita, escapa, reinvéntate, no soportes un día más de vacío. Esa guerra interna se refleja en cada gesto, en cada silencio, en cada decisión aplazada. Y mientras tanto, tú te preguntas qué demonios está pasando. La respuesta es brutal. Está pasando la vida, y ella está decidiendo si sigue siendo prisionera de un contrato que ya no reconoce, o si arriesga todo por sentir que sigue viva. Lo inquietante es que este proceso no se detiene aunque intentes ignorarlo, porque no depende de ti, depende de ella. Depende de la forma en que su mente asimila el paso del tiempo. Depende de las preguntas que se hace cuando nadie la escucha. Depende de la claridad brutal con la que empieza a ver que el amor romántico no fue más que un disfraz de la biología. Y cuando esa claridad llega, no hay vuelta atrás. Puedes negarla, puedes disfrazarla, puedes distraerla, pero tarde o temprano la verdad golpea. Y cuando golpea, el matrimonio tambalea. Aquí, en este punto exacto, es donde se juega el desenlace. Porque algunos hombres nunca ven venir la tormenta hasta que ya es demasiado tarde. Otros, en cambio, logran descifrar las señales y entienden que la única salida es dejar de sostener la ilusión para empezar a construir algo real. Algo que no dependa de promesas vacías, ni de roles heredados, ni de cuentos que solo sirvieron para adormecer la conciencia. Algo que nazca de la verdad desnuda, de la aceptación de que el amor eterno nunca existió, pero que aún puede haber una forma de conexión distinta, más honesta, más cruda, más humana. Y entonces la pregunta final es inevitable. ¿Qué vas a hacer tú cuando esa verdad se presente en tu propia casa? ¿Mirarla a los ojos y fingir que todo sigue igual? ¿O atreverte a enfrentar el derrumbe para ver si entre los escombros todavía pueden hacer algo nuevo?
Porque si no lo haces, prepárate. Un día despertarás junto a tu esposa y descubrirás que ya no está, aunque siga en la misma cama. Y ahora, escucha con atención, porque aquí llega lo que nadie se atreve a decirte en voz alta. El final de esta historia no está escrito, pero sí tiene caminos que se bifurcan. Uno de ellos es el de la negación, fingir que nada ocurre, tapar la grieta con sonrisas ensayadas, llenar la agenda de ocupaciones y esperar a que la tormenta se apague sola. Ese camino es cómodo, sí, pero conduce a la destrucción lenta, a la distancia emocional irreversible, a la soledad compartida entre dos personas que se observan sin reconocerse. El otro camino es el del coraje brutal, mirar de frente lo que está ocurriendo, aceptar que el amor romántico que jurasteis era una construcción y que ahora solo podéis sobrevivir si sois capaces de inventar una nueva forma de estar juntos. Ese camino es duro, te arranca la piel, te obliga a escuchar lo que nunca quisiste oír. Pero ese es el único camino donde pueden hacer algo real, porque al final todo se reduce a una elección. ¿Prefieres la seguridad de una mentira que lentamente os consume, o el vértigo de una verdad que puede liberaros? Esa es la gran pregunta que tu esposa se está haciendo ahora mismo, aunque no lo diga. Y la cuestión es, ¿te atreverás tú a responderla con ella o la dejarás sola en esa batalla? Entiende esto. La crisis de la mediana edad en las mujeres no es una anécdota. Es el momento en que el velo de las ilusiones cae y todo lo que habíais construido queda expuesto. Lo que hagas en ese instante determinará si lo que tenéis muere en silencio o renace de una forma completamente distinta. Si eres capaz de mirarla como si la vieras por primera vez, si puedes acompañarla en su búsqueda sin miedo a perderte tú mismo, entonces quizá haya esperanza. Si no, entonces asúmelo. La biología, el tiempo y la verdad siempre terminan venciendo. Y aquí viene lo que quiero que te grabes a fuego. No te estoy diciendo que salves tu matrimonio. Te estoy diciendo que salves tu conciencia. Que no sigas viviendo con los ojos vendados, que no ignores las señales, que no permitas que el derrumbe te sorprenda como si fuera un rayo caído del cielo. Si entiendes la trampa, puedes decidir cómo jugar la partida. Si no, simplemente serás una pieza más arrastrada por un destino que nunca elegiste. Así que si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo. Suscríbete a este canal, porque lo que hablamos hoy es solo la primera capa de un tema mucho más profundo que vamos a seguir explorando juntos. Y en los comentarios, quiero que escribas una frase sencilla, pero poderosa. La verdad duele, pero libera. Quiero leerla y saber cuántos de vosotros habéis tenido el valor de mirar a la oscuridad sin apartar la vista. Ahora sí, me despido. Pero no como esperas. No voy a darte un cierre amable ni un mensaje motivacional barato. Voy a dejarte con esta imagen. Imagina que mañana despiertas, miras a tu esposa y en lugar de reconocer a la mujer de siempre, ves en sus ojos a una desconocida que lleva años esperando salir. Esa desconocida no es nueva, siempre estuvo ahí, pero tú no la viste. La pregunta es, ¿te atreverás a conocerla ahora o dejarás que se marche para siempre? Hasta el próximo vídeo, si es que todavía tienes el valor de enfrentarte a lo que viene.